Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar del mercado de pases de Estudiantes de La Plata en una semana bastante movida, luego de la derrota en la Supercopa Internacional frente a Vélez el martes a la noche, que hizo resurgir muchas cosas, me parece que en el hincha, en los jugadores, en el cuerpo técnico, en la dirigencia, por supuesto. Varias cosas que me parece que trataron de tapar, de apaciguar luego de la derrota en Copa Argentina y obviamente un mal desempeño en el torneo local allá hace un mes y medio atrás. Esas derrotas, sobre todo la eliminación en Copa Argentina, que puso muy en duda la continuidad de Domínguez. Domínguez luego de ese partido declara que tenía que revisar varias cosas, que no se sentía alineado en algunos aspectos con la dirigencia. Bueno, luego de eso se termina de concretar el regreso de Agustín Alayes como manager del Pincha, y a raíz de eso siempre salió a dar varias entrevistas en las cuales trató de calmar un poco las aguas, desmentir cualquier posibilidad de que Domínguez se vaya del club, que estaban muy conformes con su labor, que esperaban un buen mercado de pases, varias cuestiones, que se apostaba a la Copa del martes y demás. Bueno, yo siento que se esperaba, al igual que pasó en su momento con el Trofeo de Campeones, salir, ganar el partido del martes. Apostaron a que saliera bien eso, a que Estudiantes pudiera dar una buena imagen y a partir de eso un poco ganar, no solo un poco de tiempo, sino también que cierto impulso anímico ayudara a este plantel a reencontrarse y hacer un buen papel en lo que queda en la segunda mitad del año. Bueno, la derrota termina teniendo un efecto completamente contrario. ¿Por qué? Porque más allá del resultado, que obviamente es una final y se podía perder, jugaron dos equipos bastante para mí parejos, con las cosas buenas y las cosas malas de ambos, pero me parece que la previa era un partido que ninguno podía dar a ninguno como favorito. Pero bueno, por supuesto, yo siempre lo dije, para mí la Copa no era necesariamente de suma importancia, pero al mismo tiempo la jugás, y si la jugás la tenés que buscar y ganar. Sobre todo porque muchísimos hinchas se movilizaron, es un gasto enorme que hace el hincha por el traslado, por las entradas, que además las entradas tenían que retirar, tenían que ser retiradas. Bueno, un montón de cosas ilógicas e incoherentes que pasan hoy en día con la AFA actual y demás, con los precios exorbitantes que ponen para absolutamente todo. Muchas cuestiones que para mí terminan jugando o yendo en contra del bolsillo del hincha. Entonces lo mínimo que esperaba el hincha era ver un equipo en la cancha que lo representara. Bueno, esto claramente no fue así. Primer tiempo bastante parejo, me parece. Estudiantes tuvo alguna chance clara, aunque empezó mal el partido, pero después tuvo la jugada de Mesa y algún que otro córner que podría haber resultado en Estudiantes poniéndose en ventaja. Finalmente no lo logra, y luego pasó lo que viene sucediendo hace un año exactamente, ¿sí? Con contadas excepciones en las cuales no sucedió. Estudiantes sale sobre todo a jugar muy mal los segundos tiempos. Y esto es algo que me parece que ya viene del lado del técnico, de lo que se trabaja en la semana, de lo que se le transmite al equipo. Yo creo que muchos entran en duda en, bueno, ¿qué pasa? ¿No trabajan, no entrenan los jugadores? ¿Qué es lo que están haciendo? Para mí hay algo aún más nocivo que todo eso, que es que lo que se entrene mal. Es decir, se esté entrenando y se esté fortaleciendo una idea de trabajo que no termina siendo positiva para buscar buenos resultados. Entonces, mientras más se trabaja, no por el hecho de hacer más va a terminar dando muchos mejores resultados. ¿Por qué? Porque se está entrenando de una forma nociva, se está capacitando para una idea de juego que no termina de brindarle nada positivo a este plantel, a estos jugadores y a este cuerpo técnico. Entonces, me parece que llega un punto en el cual lo que hay que transmitir tiene que ser algo distinto. Con la final del martes quedó demostrado que el problema ya no era ni el arquero, ¿sí? Mansilla se fue. Ahora vamos a hablar del mercado de pases, porque este video es puntualmente para hablar del mercado de pases, pero no quería quedarme sin decir esto. Y Mansilla se va a ir, Muslera, trajimos un arquero
de elite. Después veremos si da más o menos resultados, pero el problema no estaba ni en el arco ni en una posición, sino que hay una idea de juego en Estudiantes hace un año, después de la final de la Copa de la Liga, que nunca terminó de encontrar un vuelo alto y además una constancia. ¿Sí? Estudiantes tuvo buenos partidos, tuvo algunos momentos en los cuales supo lucirse en algún clásico, algún partido frente a River, la final del Trofeo de Campeones, por ejemplo, pero todos momentos muy intermitentes que no te llevan a nada, que no consolidan nada y que además te tienen hoy a Estudiantes, lo tienen fuera de la Copa Argentina para este año, muy complicado para entrar a copas internacionales o a la Copa Libertadores, que debería ser la que nos importe todos los años a los hinchas. Entonces son varias cuestiones que me parece que si no se corrigen pronto puede ser muy tarde y no solo puede terminar siendo un 2025 perdido, sino también un 2026 en el cual tengas que hacer malabares para ver qué hacer con el plantel. ¿Por qué? Porque Estudiantes armó un plantel sobre todo para este 2025, pero no solo para ahora, sino pensándolo para largo plazo, con muchos jugadores con contratos altos, con contratos para los próximos 3 o 4 años o incluso 5 en algún caso. Y me parece que ahí, si después los próximos años o el año próximo no termina jugando Copa Libertadores, esa estructura va a empezar a entrar en peligro y termina siendo una cuestión económica delicada también. Por lo cual hay que tener mucho cuidado y mucha cautela con esas cosas. Y Estudiantes hoy no puede prescindir de por lo menos tratar de buscar participar de las Copas Libertadores de cada año, ¿sí? La realidad es que la apuesta está ahí y me parece que es una meta buenísima, pero hoy Estudiantes no está haciendo mérito para lograrlo. Tiene que hacer un muy buen torneo clausura o bien salir campeón para poder lograr la clasificación a la Libertadores del año que viene, o bien, bueno, por supuesto, ganar la Copa Libertadores de este año. ¿Cuál es el problema? Bueno, que desde lo futbolístico vemos que a Estudiantes le cuesta no solo ganarle a este Vélez en una final, sino que le han costado partidos mucho más pavos, como, no sé, los partidos contra Aldo Civi, contra Newell's, contra un Boca muy desmejorado, que le ganó muy fácil. Entonces, Estudiantes termina perdiendo incluso frente a rivales que no están en buen momento, ¿sí? Algo que nos ha pasado a lo largo de los últimos años en contadas veces. Entonces, ahí hay algo que debe cambiar fuertemente y yo no sé si hoy el cuerpo técnico está preparado para cambiarlo. Sí, me parece que hoy Eduardo Domínguez o su equipo de trabajo no están a la vista de cambiar algo y no va a cambiar solamente por traer un defensor o un delantero más y sacar a tal o cual. Me parece que no le encuentran la vuelta y que si se sigue insistiendo con este modo de trabajo y esta búsqueda del juego, no vamos a seguir teniendo resultados porque se repiten los mismos errores hace más de un año. Algo que me parece muy preocupante y que va a terminar pasando igual que sucedió con Zielinski, que se estiró el ciclo lo más posible y luego de quedar fuera de Libertadores y además estar haciendo un mal torneo local, el entrenador se terminó yendo. Bueno, hoy me parece que la situación nos lleva por el mismo camino. Ojalá que no, me encantaría que Domínguez logre darle la vuelta y volver a encontrarnos con títulos y que siga saliendo campeón y que levante el nivel de muchos jugadores, pero la realidad es que hace ya varios meses no vemos que esté logrando eso y en muchos partidos veo que comete siempre los mismos errores. En cuanto a los cambios, la demora en hacerlos, jugadores que salen que son los que mejor están jugando y otros que están jugando muy mal que salen después de un error grave como pasó el otro día con Neves en el segundo gol y así muchísimos casos que tenemos para mencionar en todos los partidos a lo largo de este año. Ahora bien, vamos a hablar del mercado de pases. Antes les recuerdo como siempre, por favor dejen su me gusta, sus comentarios y suscríbanse para seguir pudiendo hacer este tipo de contenidos en el canal. En cuanto al mercado de pases, un día bastante movido, sí, no solo para Estudiantes, sino para todo el fútbol argentino, porque aunque hoy iba a ser el último día de este mercado, se anunció formalmente, en acuerdo entre todos los dirigentes, que el mercado de pases se extienda hasta dentro de 2 semanas, por lo cual, aunque el torneo local va a empezar este fin de semana, sí, los clubes todavía van a tener la posibilidad de negociar y seguir trayendo jugadores tanto del medio local como del extranjero. Eso me parece que da buenas soluciones, ¿sí? Me parece que hubiese sido mucho mejor que no sea en el medio de un torneo, pero aunque sea le va a dar lugar a Estudiantes a seguir incorporando
porque a día de hoy el único refuerzo completamente confirmado es el de Fernando Muslera, ¿sí? Después está muy cerca de ser confirmado el regreso de Leandro González Pires desde River, que vendría con el pago de un resarcimiento económico muy bajo, ¿sí? Casi como un detalle, como en su momento pasó con Lolo. Es algo bastante habitual, por más de que no siempre se lo diga, es algo bastante normal. Yo sé que justo negociar, entre comillas, con River después de lo que hicieron con Boselli no es lo que todos bancamos, pero la realidad es que es un costo muy bajo para ir a buscar un defensor que ya conoce la institución, que todavía me parece que está en edad para poder darte algo futbolísticamente y que puede ser una buena alternativa, incluso consolidarse como titular, sobre todo viendo el bajo nivel, el rendimiento que han demostrado los defensores centrales de Estudiantes que tiene actualmente en el plantel. Sí, Funes Mori, Facundo Rodríguez y Santiago Núñez, que los vimos el otro día a dos de ellos y fueron de lo peor del equipo. Entonces, en ese sentido, me parece que González Pires puede ser una buena solución. Además, está bastante cerca de concretarse la llegada a préstamo con opción de compra por los próximos 18 meses de Enzo Copetti, aquel delantero recordado con un buen paso por Racing, con varios goles, luego se fue a Estados Unidos, finalmente terminó recalando en Rosario Central, donde tuvo algunas lesiones y su rendimiento no fue el mejor. Me parece bien que venga como una opción, que venga a préstamo, es decir, que el club no haga un desembolso de una suma irrisoria por un jugador que no sabes qué tipo de soluciones te va a brindar, pero al mismo tiempo es verdad que todavía está en buena edad, es relativamente joven y si vuelve a encontrarse con el gol puede ser un buen delantero. ¿Es de mis favoritos? No. ¿Me encanta? Tampoco. Pero la realidad es que hoy Estudiantes necesita buscar distintas opciones, tiene características diferentes a los delanteros que tiene actualmente Estudiantes, eso sin dudas que sí, es un jugador un poco más rápido, un poco más regateador, entonces en ese sentido me parece que puede llegar a darte algo distinto y lo principal y más importante es que Estudiantes no está haciendo una gran erogación de dinero por él, aprovecha que Central fue y trajo a Vélez, por lo cual él va a ser el titular y Copetti perdiendo terreno no ve con malos ojos de salir del canalla para recalar en otro club del fútbol argentino. Me parece que puede ser una buena solución, me parece que está bien apuntado en ese sentido y además daría lugar para que finalmente Mauro Méndez termine saliendo a préstamo al exterior para al mismo tiempo liberar un cupo de extranjero. Esos entonces son hoy los dos refuerzos más avanzados para Estudiantes. Después hay otros nombres que andan dando vueltas, algunos me parece que no van a cobrar demasiada fuerza, ahora los voy a mencionar. Hoy lo principal que tiene que saber el hincha es que Estudiantes va a seguir buscando, sobre todo, otro defensor central a raíz de la falta que había antes y la ida de Sebastián Boselli a River. Bueno, Estudiantes tiene como meta buscar dos centrales. Lo de Rogel hoy por hoy está bastante frío, yo lo había mencionado, era una negociación que iban a estirar, iban a buscar lo más posible porque el jugador interesa, pero iban a buscar o apuntar a él más o menos hasta el lunes o martes pasado. La realidad es que no hubo grandes avances, una vez que se avanzó por González Pires se cerró en cuestión de muy pocas horas, entonces hoy por hoy lo de Rogel está muy frío y evalúan otras alternativas porque no quieren que suceda lo mismo que en otros mercados de pases, que terminás buscando o trayendo un defensor central o un jugador porque sí, solo porque no pudiste cerrar a ese con el que se empecinaron durante más de un mes. La realidad es que si no se llegan a poner de acuerdo en los números o distintos motivos, listo, rápidamente a otra opción. Bueno, en ese caso la variante de Rogel era González Pires, que no va a ser tenido en cuenta por Gallardo en River y muy fácilmente se ajustaron algunas cuestiones y demás, entonces probablemente entre hoy y mañana termine de asegurarse su llegada a Estudiantes para su segundo ciclo y lo mencionado por Copetti, y al mismo tiempo Estudiantes sigue evaluando algunas opciones para el mediocampo, un medio también más ofensivo. Domínguez ahí hoy sigue en el cargo, ¿sí? Entonces siempre va a tratar de tirar algunos nombres que a él le interesan. Hay un nombre que a Estudiantes siempre le gustó mucho y al mismo tiempo también lo comparte como interés
Eduardo Domínguez, que es el nombre de Rodrigo Aliendro, otro jugador que no va a ser tenido en cuenta en River, buscado por Vélez, buscado incluso por Racing y por otros clubes del fútbol argentino. Lo cierto es que Aliendro viene de perder mucho terreno en River. No sé si es hoy lo que necesita Estudiantes. A Estudiantes le interesa desde aquel momento en el que estaba en Atlético de Tucumán. Se lo buscó cuando estaba Zielinski como técnico de Estudiantes. Bueno, desde que está Domínguez también se lo llamó varias veces. Nunca se avanzó en su llegada. Este podría ser el momento, pero no sé qué tanta fuerza va a hacer Estudiantes puntualmente por él en este caso, si es el perfil que están buscando para ahora o van a buscar otras opciones. Lo cierto es que puede llegar a haber movimientos para el mediocampo. La delantera con lo de Copetti quedaría cerrada, incluso habría posibilidades de algunas bajas como la de Méndez e incluso si llega a haber una oferta por Jiménez. Y en la defensa, con lo de González Pires y otro defensor central más, también quedaría todo sellado. Ese sería el resumen del mercado de pases. Hasta ahí, sí, después quedan algunos otros nombres dando vueltas. Se mencionó durante las últimas horas una vez más a Adonis Frías. Adonis Frías es un jugador que interesa, pero le interesa a Estudiantes, le ha interesado Boca, le interesa Independiente, pero tiene una ficha muy alta Adonis Frías, un contrato alto también en México y es bastante difícil que se concrete esa llegada. Sí, para llegar a Adonis Frías, Estudiantes, en vez de ir a buscar a Facundo Farías en enero, lo tendría que haber comprado a este jugador en el verano. Ese dinero, porque la ficha sale casi lo mismo. Es un jugador que está mucho más vigente, en una posición mucho más complicada de encontrar jugadores de ese calibre. Entonces, hoy por hoy, apostar a un jugador como Adonis Frías es algo bastante complicado. Probablemente no llegue. Yo entiendo que siempre lo tiran, que es un jugador por el que Estudiantes se interese y consulta y justo está buscando un defensor en ese puesto, pero hay muy pocas chances, por lo menos a esta hora, de que Frías vaya a ser jugador de Estudiantes. Y pasa lo mismo con Marcos Rojo. Ya he hecho otros videos hablando de la situación de Marcos Rojo. Siempre que Marcos Rojo quede apartado en Boca o pase algo en el mundo Boca, se va a hablar o se va a empezar a hablar de la posibilidad de que vuelva a Estudiantes. Desde lo que yo entiendo, de lo que yo sé, hay muy pocas chances de que Rojo vuelva a vestir en algún momento la camiseta de Estudiantes. Primero, porque la gran mayoría de los hinchas lo rechazamos, un 90%, casi unánimemente, rechaza el regreso de Marcos Rojo a la institución. Segundo, porque deportivamente tampoco está en un gran nivel, hoy por hoy no es jerarquía, ni mucho menos, y tampoco como líder te puede transmitir demasiado, viendo sobre todo cómo se ha manejado siendo líder o un referente en Boca. ¿Sí? En Boca llegó a ser capitán y demás, y aún así ha mostrado una muy mala imagen Rojo en ese rol. Mala influencia con ciertos juveniles, con compañeros, conflictos. No sé si fingir o dar a entender que tuvo lesiones cuando en realidad venía de salir de boliches y cosas así, o muchas veces peleas por los premios de distintos certámenes. Entonces todas esas cosas me parece que hoy lo alejan mucho a Rojo de Estudiantes. En Estudiantes entiendo que el único que más o menos le abre la puerta por no sé si algún cariño o cercanía personal que hay entre sí mutuamente es Alayes, ¿sí? Incluso él en alguna entrevista recientemente, cuando le preguntaron puntualmente por Rojo si había alguna probabilidad, como que él no quiso dar ni un sí, por supuesto lo vamos a ir a buscar, pero tampoco de un no rotundo. Lo cierto es que es el único hasta ahora que se lo ha mostrado mesurando, hablando de una cierta posibilidad de que venga Rojo. Luego casi todo el mundo lo rechaza y me parece que hoy no es lo que tiene que ir a buscar Estudiantes. Después el debate de si es más de lo que tiene hoy o no Estudiantes, la verdad es que no lo sé, es difícil de medir. Pero al mismo tiempo, si después va a ser un jugador que se va a perder un partido de cada dos que juegue Estudiantes en el año, como le ha pasado en Boca a lo largo de los últimos 5 años, no un año, de los últimos 5 años, que Rojo se perdió la gran mayoría de partidos, me parece que entonces no es un jugador que Estudiantes debería ir a buscar. Más allá de que sean en serio sus lesiones o no y demás,
no te va a dar ninguna solución deportiva, que es lo que hoy Estudiantes necesita. Hoy Estudiantes necesita afianzarse, armar una buena defensa, tener delanteros que metan goles, un mediocampo que genere juego, algo que no se viene viendo en los últimos meses. Y me parece que entonces para lograr eso, para concretar eso, bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a buscar jugadores vigentes, que estén en un buen momento, que aunque sea físicamente no vengan con grandes problemas, que no sea una seguridad que lo vas a ir a buscar y que quizás en 2 fechas lo tenés recuperándose, como ya nos ha pasado con contados casos, porque Estudiantes en el verano, por ejemplo, apostó por Farías, como mencionábamos, y en realidad terminó jugando muy poco Farías, porque todavía viene de recuperarse de la lesión en la rodilla y muchas cosas, y me parece que Estudiantes está buenísimo. Después quizás en este torneo o el año que viene Farías explota, la rompe y todos lo amamos, y ojalá que así sea, porque todavía es un jugador joven y firmó un contrato a largo plazo con Estudiantes, pero me parece que hoy, si estás jugando Libertadores en este momento y que tenés que pensar también en clasificarte el año que viene a la Libertadores, tenés que armar o pensar en un equipo que podés armar ahora, porque pensar en qué resultados te puede dar un jugador de acá a un año o a 2 años no es lo que necesitamos. Me parece que hoy Estudiantes, con lo que tiene, que no es poco, porque tiene un plantel bastante amplio, con muchos jugadores, con varios nombres importantes que varios otros clubes me parece que les gustaría tener, lo cierto es que tienen que encontrar la forma de que de algún modo algunos de ellos, ni siquiera todos salen simultáneo, pero algunos de ellos funcionen, que de los 4 delanteros que tenés, o ahora con Copetti 5, bueno, que aunque sea haya uno que te dé la seguridad de que puede ser uno de los goleadores del torneo, que tengas un mediocampista que tire el equipo hacia adelante, que tengas a un Rusito Ascasíbar que se mantenga firme, digamos, y con buen juego a lo largo de toda la temporada, o por lo menos de todo lo que queda del año, una defensa más o menos sólida, y no tener una defensa que es de las más goleadas y que casi los defensores no pueden parar a los delanteros rivales, uno de los arcos más vencidos a lo largo del torneo, que es lo que nos pasó en esta primera mitad del año. Me parece que tiene que haber muchos cambios, sí, esto con algunas de estas cuestiones mencionadas sobre el mercado de pases, ojalá que se concreten, pero al mismo tiempo me parece que Estudiantes tiene que buscar otro enfoque, tiene que empezar a buscar otro camino. No sé si lo encontrará con Domínguez en el banco o no, no sé si lo encontrará trayendo a González Pires y a Rogel o a otro central que aparezca en los próximos días, no sé si va a encontrar los goles necesarios con Copetti o no, pero algo de todo esto tiene que empezar a funcionar, porque si no Estudiantes va a estar en un serio problema, pensando no solo en este 2025 con la Copa Libertadores, los octavos de Copa Libertadores cada vez más próximos, sino también pensando en un 2026 que podemos tener fuera o alejados no solo de la Libertadores, sino incluso de todo el plano internacional. Me extendí un poco de más, es un video un poco largo, no quería hablar solo del mercado de pases, sino que me parece que estaba bueno mencionar varias de estas cuestiones. Espero no haber aburrido. Nos vemos en el próximo video cuando haya algo más concreto, si hay alguna novedad más fuerte sobre algún movimiento tanto en salidas como en posibles altas en este mercado de pases, y bueno, y por supuesto cualquier otra cosa que tenga que ver con el mundo del pincha. Nos vemos.